Muy buenas noches con todos y todas, estimados amigos, quienes están observando esta ponencia que se da por partida doble. Justamente tenemos a dos especialistas bastante experimentadas en la temática de abuso infantil desde el punto de vista psicológico. En ese sentido, recordemos que esta clase es parte del curso de lo que es la prevención y tratamiento del abuso al infante. Y quienes nos acompañan y con quien tenemos el honor de poder escuchar a dos damas bastante conocedoras de este asunto de la psicología en cuanto al abuso infantil. Tenemos a las doctoras Alicia Carmona Cerón y a la doctora Yolanda Cuellar, ambas de este hermoso país de México. Pero para conocerlas un poco más, vamos a leer sus hojas de vida para tener conocimientos sobre el expertise de ambas doctoras. Tenemos a la doctora Alicia Carmona Cerón. Ella es consultora, es coach y es conferencista también. Es doctora en el ámbito académico en el tema de educación. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Excelencia Profesional, otorgada por el Club de Periodistas, por la Cámara Nacional de la Mujer y el Claustro Mundial Universitario. Ostenta la maestría o el grado de máster o maestra en Administración de la Construcción, también maestría en Sistemas Integrales de Calidad y Medio Ambiente. Asimismo, es licenciada en Ciencias Administrativas, es licenciada en Contaduría Pública y en Psicopedagogía. Tiene diversa formación académica a través de diplomados y cursos especializados como facilitadora certificada en lo que es paternidad infantil, visión extraocular. Actualmente, la doctora no ha dejado de estudiar, sigue estudiando y actualmente estudia la carrera de Derecho. Trabaja como directora general de Agritectura, tiene muchos años de experiencia en temas educacional, pedagógico, en el tema empresarial y en el tema social. Asimismo, colabora en Televisión Internacional, en medios también radiales y en diferentes temas sociales. Y bueno, pues quien la acompaña, también tenemos el honor de poder escucharla, es la licenciada y semióloga Yolanda Cuellar Nogues, quien es licenciada en negocios, es semióloga, consultora, comunicadora, diseñadora e instructora de cursos. Asimismo, es certificada por el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana, por el Consejo Nacional de Normalización y tiene certificación en competencias laborales por la Secretaría de Educación Pública. También ha sido evaluadora o es evaluadora en el proceso de certificación de diversos estándares de competencia. Ella es licenciada, como ya repetí, en negocios internacionales, es consultora también en el tema de semiología y ha sido certificada como instructora S0217. De repente ya en el transcurso de la ponencia la doctora nos irá diciendo más o menos de qué tratan estas certificaciones. Asimismo, tiene experiencia profesional como instructora, capacitadora, evaluadora en estándares de competencia, diseñadora de cursos y talleres enfocados al desarrollo de la conciencia, es terapeuta individual de pareja y de familia y es aplicadora en lo que es la interpretación de pruebas psicológicas y psicométricas. En ese sentido, tenemos a dos profesionales bastante competentes sobre la temática del día de hoy. Pero ¿cuál es la temática del día de hoy? Tenemos que la doctora Alicia Carmona va a tratar la temática del abuso al infante y su tratamiento emocional, mientras que la doctora Yolanda Cuellar va a tratar el tema del abuso infantil, pero tratado con la metodología de la semiología de la vida cotidiana. Dos temas bastante interesantes dentro del curso de prevención y tratamiento psicológico del abuso al infante. Bueno, sin más preámbulos, doctoras Alicia, doctora Yolanda, Dios les bendiga y adelante. Muchas gracias por la disposición de compartir sus conocimientos. Gracias, doctor. Y bueno, pues después de esta presentación tan bonita que nos has dado en esta apertura, pues damos también las gracias a todos los que están acompañándonos. Y bien,
pues el tema es amplio. Vamos a intentar darlo de la manera más cómoda que puedan tener y llevarse una información que sea útil. Y desde el punto de vista del trato al infante, desde la pedagogía, pero también desde la cuestión psicológica, que pues no están de ninguna manera peleadas, sino al contrario, es donde los infantes, ahorita con lo de la pandemia obviamente no están en un ámbito de colegio, pero bien es cierto que el infante, cuando es abusado, no solo de un abuso sexual, sino es abusado psicológica, físicamente, puede darse desde casa, y el 94% de los casos son abusos que se dan dentro de casa. En el ámbito de la cuestión física, pues obviamente sabemos que nos está mostrando pues ciertos síntomas donde estos pues vienen a recaer, pues como bien el nombre lo dice, directamente a su cuerpo. Y en el ámbito de la situación de la emoción que esto le está provocando por el abuso que está teniendo, pues en la cuestión de ese maltrato físico, pues el niño presenta ciertas maneras de comportamiento, así como pues obviamente pues ciertas emociones que va retrayendo, que va teniendo y que va guardando en sí, porque pues el infante es el más pues débil en la cuestión de poderse defender ante una situación. Y vamos a hablar pues en este momento del abuso físico, del abuso psicológico o emocional, y obviamente el abuso sexual. Si bien es cierto que no es mi campo en cuanto a médicamente hablando, pues vamos a tratarlo porque es una situación que se da y que lamentablemente no tenemos en nuestra cultura la prevención. Lamentablemente llegan ya que ha sucedido una circunstancia de estas, y es como tenemos que acompañar al niño de una manera, ya sea en la cuestión médica, pues obviamente llega ya con estas secuelas que le ha dejado el acto como tal. Y en la escuela, cuando llega, o en el caso que ahorita que están de manera virtual, pues obviamente el niño no está siendo acompañado. El niño emocionalmente pues tiene factores graves, y su desarrollo emocional pues se presenta de muchos tipos, como puede ser que pues se sienta solo, se sienta sucio, se sienta humillado, se siente enojado, se siente triste, y empieza a desvalorizarse de una manera que esa emoción la empieza a contener, y va a llegar un momento dado en el que su patrón reactivo pues va a ser pues obviamente explosivo, ¿no? Porque ahorita puede presentar una forma de implotar, de llenarse, de guardarse todo eso que está sintiendo por miedo a que no le crean, por miedo a que puede que el agresor le haya dado también pues una amenaza, por miedo a ser juzgado, a ser de ser la víctima, pues sea ahora juzgado. Entonces, estos signos que emocionalmente nos pueden dar un foco rojo para que nosotros detectemos qué es lo que está pasando, pues es que el niño pues pierde la confianza en sí mismo, se aísla, puede caer en una depresión, y bueno, muchos de los casos evita ciertas situaciones, se niega a ir a la escuela, en este caso, bueno, están en casa, pero pues busca una manera de arrinconarse, de aislarse. Y bueno, esto, ¿cómo lo pueden tratar de acuerdo a la psicología? Pues obviamente hablando con un experto de la salud mental, el cual va a ayudar al niño para poder
ver que él sea acompañado y que vuelva a aprender a confiar en sí mismo y que, bueno, sus comportamientos y sus relaciones no se vean tan afectadas porque obviamente va a tener esa parte con las personas, va a tener ese rechazo hacia el adulto o hacia el niño o hacia el joven o hacia la persona que le haya hecho tal daño que pues obviamente lo va a reflejar o lo va a ver en todas las personas. Bien, en la cuestión de la terapia de cognitivo-conductual, que es lo que se está manejando junto con la cuestión de pedagogía, con la cuestión de la enseñanza-aprendizaje, que también pues viene a afectar porque el niño no está concentrado, el niño no tiene cabeza, obviamente, para poder estar en temas de escuela, pues este tipo de terapia que se puede ayudar a la víctima por este tipo de maltratos, pues obviamente eventualmente tiene que irse dando y se tiene que dar junto con el padre y la madre, porque aquí pues empiezan a recaer heridas de infancia que el niño va acogiendo, como es pues obviamente la que ya había dicho, que es la de la humillación, pero también está la de la injusticia del por qué a mí me hizo esto esta persona, por qué me pasó a mí, o por qué tenía que hacérmelo, ¿no? Pero también está pues la del abandono, que dónde estaban mis papás para protegerme, dónde están mis papás para ayudarme, y el miedo a no decirle, porque quizás muchos sí son capaces de decirlo, pero no les creen. Entonces, bueno, aquí el acompañamiento pues tiene que ser obviamente padres y con el niño, porque también se debe de dar pues una cierta investigación de dónde, cómo y en qué momento fue que sucede esta situación. Yo decía al principio que el 94% se da en casa porque desde los mismos padres, los hermanos, los primos y en algún momento yo tuve una situación donde el niño, la niña que había sido abusada, invita a una amiguita, la lleva a su casa y resulta que el tío llega a esa casa, que no es, pues que no vivía ahí, pero que llegó, ahí se quedó y abusa de las dos niñas. Entonces, si bien es cierto que a veces confiamos en la familia con la que le estamos dando el permiso de quedarse, pues también es cierto que veamos que la familia no es sola, que a veces llegan también ajenos y que esos ajenos pueden ser la causa de una situación de esta índole. La psicoterapia para los padres, pues obviamente es un tratamiento que se tiene que dar en conjunto con el niño. ¿Por qué? Porque tienen que saber cómo lo van a llevar, cómo lo van a acompañar, cómo es que el niño tiene que sentir esa valía, que sus papás no le están abandonando en una situación difícil y que además ellos como padres pues saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, ante eso pues hay que descubrir las causas, hay que verla de una manera afectiva, pues cómo es que vamos a alentar a este niño, a esta niña para que pueda sanar esa herida, y que si bien es cierto son heridas marcadas, pero que si se tratan a tiempo, pues obviamente van a ser pues menos trágicas en un futuro. Esto viene pues obviamente también a recaer en la cuestión del pensamiento, en cuanto llega a su cerebro toda la situación, toda la forma en que haya vivido el evento, pues es como él va a tener el comportamiento. Su comportamiento va a ser basado en eso, porque obviamente va a tener los recuerdos, va a tener esas frustraciones, esas marcas que constantemente se lo van a estar recordando, pero con un tratamiento de manera eficaz, en conjunto con los papás y el psicólogo o el que trata la cuestión de la situación mental, pues obviamente le va a dar la oportunidad que esos pensamientos sean canalizados y de una manera cambiados, que de lo negativo se pase. Obviamente no es nada positivo cuando tenemos una afectación, sea física o sea emocional o sea de sexual, pero sí de manera de verle que la situación
puede mejorar de tal manera que su vida tiene que seguir y que de alguna forma también tiene que cooperar para que pueda pues transitar este hecho. Entonces, bueno, pues ante esto, pues vamos a ver cómo la interpretación de los hechos se experimenta de una manera previa a lo que el pensamiento nos está trayendo constantemente, y que esa afectación puede llegar a ser incluso una situación que a mayor grado puede llegar hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde se sienten atrapados, se sienten vacíos, se sienten que no pueden seguir con esa situación y pueden atentar ahora sí en contra de su vida. Como tal, en la cuestión de la interpretación de los hechos, de cómo lo vive una persona, cómo lo vive una otra persona, cómo lo vive un niño, cómo lo vive una niña, depende de la situación, de cómo fue el momento, el lugar, la persona, y eso es pues obviamente individual. Es un trabajo que se tiene que hacer de manera individual y personalizada, no todos son iguales, y bueno, obviamente en esa percepción pues vamos a hablar ahorita con la semióloga Yolanda, que desde el lado de la semiología, cómo se puede tratar estos hechos, cómo es que podemos atender esa situación con los niños, con los papás, y bueno, le doy la palabra para que nos pueda ella ampliar y obviamente darnos algunas estrategias, algunos tips de cómo podemos, pues obviamente, canalizar esta situación, sea la cual sea, para que podamos pues ayudar y acompañar a cualquiera de los pequeños. Okay. Muchas gracias, doctora. Gracias, Daniel, por la invitación, por la oportunidad. Y yo les voy a hablar un poquito de esta situación del abuso que pueden sufrir los niños desde el punto de vista de la semiología. Le platicaba a Daniel hace un ratito que, bueno, él me comentaba que la semiología no es algo muy común en su país, le decía que en el mío tampoco. Brevemente les explico que la semiología estudia los significados de los hechos que vivimos, y del significado que le damos depende la emoción que generamos. Entonces aquí está como esa clave para poder ir descubriendo, para ir explorando y para ir sanando. Les voy a compartir unas diapositivas para que vaya teniendo un poquito más de estructura la plática. Ok. Vamos a hablar del abuso y lo vamos a hablar en 3 pequeños temas. Ese es un tema vastísimo. Podríamos estacionarnos en cada uno y armar incluso un diplomado, pero lo vamos a hacer de manera breve. Primero les voy a hablar de cuáles son las necesidades emocionales del infante, cuál es el impacto que estas necesidades tienen de acuerdo a las carencias o a los excesos que se vivan, y cuál es la ruta de salida. Todos tenemos las mismas necesidades. Niños, adultos, hombres, mujeres, son de acuerdo al modelo semiológico, son 7. Y aunque todos tenemos las mismas necesidades, cada quien las tiene en diferentes niveles. Esto es un punto súper importante, porque si todos las necesitáramos en la misma medida, sería sencillo cubrir las necesidades, porque entonces mi hijo tendría exactamente el mismo nivel de necesidad que yo. Aquí el tema es que puede ser que yo necesite mucho afecto, pero mi hijo necesita poco. Como yo necesito mucho afecto, le doy mucho afecto a mi hijo. Entonces, mi hijo que necesitaba poco, termina sintiéndose empalagado, atosigado, presionado por tanto afecto que recibió. Entonces se encuentra en una situación de exceso. O al revés, yo soy una persona que necesita poco afecto por mi naturaleza fisiológica, pero mi niño necesita mucho. Entonces, como para mí un par de abrazos es suficiente, solo le doy un par de abrazos al niño, pero el niño necesitaba 10. Entonces el niño está viviendo una carencia. ¿Cuál es el tema aquí? Que difícilmente nos encontramos una escuela, una persona, algo
que nos diga cuáles son nuestras necesidades, porque aunque yo las siento, difícilmente las defino o las identifico o les doy una estructura. El modelo de semiología precisamente nos da esta estructura que nos ayuda a tener este mapa interno y tener una línea mucho más clara, un camino marcado. Las 7 necesidades son el afecto, el apoyo, el reconocimiento, el conocimiento, la comprensión, la inspiración y el placer. Cuando una persona tiene estas 7 necesidades de una manera equilibrada, es una persona que emocionalmente se siente plena, se siente completa, segura, se siente bien en todos los sentidos, tiene una calidad de vida emocional muy alta. Y finalmente es lo que buscamos, sentirnos bien. Pero, ¿qué sucede cuando estamos viviendo carencias o excesos? Es tan dañina la carencia como el exceso. Cuando yo vivo una carencia o un exceso de estas emociones, sucede que empiezo a desarrollar miedos. El niño, por cada miedo y por cada carencia, por cada exceso y por cada carencia, desarrolla un miedo. Y por cada miedo, desarrolla una estrategia psicológica de defensa. Cada carencia y cada exceso que el niño vive es un abuso. Y de acuerdo a los diferentes niveles puede ser un abuso leve y a veces abusos bastante graves. Todo esto tiene mucho que ver con cómo la mamá, el papá o el cuidador o incluso el maestro o la maestra que atiende a ese niño ha trabajado sus propias necesidades, porque atiende al niño desde sus propias carencias o desde sus propios excesos. Entonces esto hace que se vuelva todavía más complicado. O sea, yo que estoy viviendo excesos o carencias, veo al niño que tiene un comportamiento que me está alertando, que es un foco rojo, que pueden ser inseguridades, miedos, arranques de ira, desconcentración, bajo rendimiento, y lo veo desde mi perspectiva que está nublada por mis carencias y mis excesos. Entonces yo no logro ser suficientemente empática para darme cuenta de qué está necesitando. Yo solo veo lo que yo necesito porque es lo que estoy sintiendo y no genero y no desarrollo mi empatía. A cada necesidad, por cada necesidad puede haber una carencia o un exceso. Por ejemplo, si yo tengo el afecto de manera equilibrada, me siento bien. Pero si hay carencia o exceso, siento rechazo. Cuando yo me siento rechazado, y sobre todo el niño, que todavía no tiene la habilidad emocional, la habilidad social para proveerse a sí mismo de manera independiente estas necesidades, empieza a generar estos miedos. Entonces, un niño que tiene muy poco o demasiado afecto, siente rechazo. Un niño que siente rechazo genera un miedo a no ser querido. Y, a ver, creo que ya no se ve la presentación. Voy a intentar compartirla de nuevo. Es esta. Ok, creo que ahí está. Entonces, cuando el niño siente rechazo, tiene miedo a no ser querido. Y cuando el niño no es querido, ya no cambió la diapositiva. A ver, ahí va de nuevo la compartida. Estas cosas de la tecnología, bueno, nos hacen adaptarnos sí o sí. Ahí está. Ok, entonces, cuando el niño se siente rechazado, crea una estrategia psicológica de defensa donde él autosabotea sus propias relaciones interpersonales. Sobre todo si es un miedo que ha estado siendo incubado y que ha ido creciendo a lo largo principalmente de sus 2 primeros septenios. Entonces se vuelve un adolescente y un adulto que sabotea sus relaciones. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no ser querido. Entonces puede o sabotear la relación para hacer que termine antes de que un vínculo emocional se fortalezca,
Y si evito que la otra persona me quiera, yo tengo el control. Entonces, ya no tengo miedo a que no me quieran, simplemente no te permito quererme. O al revés, y genera una codependencia. Entonces, tengo miedo a no ser querido tanto que voy a ceder en todo lo que quieras, en todo lo que me pidas, con tal de que no me dejes de querer. Y se crea una codependencia. Se pueden generar muchas estrategias de defensa. Estas que les puse son solo unos ejemplos. Pero, por ejemplo, los trastornos alimenticios, donde yo trato de cubrir el afecto que me hace falta con comida. Muchas, puede haber muchas. En el apoyo, por ejemplo, cuando el apoyo no es suficiente, me siento abandonado. O cuando es excesivo, es paradójico, pero también me siento abandonado. Porque es muy común que cuando tengo todo lo material, lo emocional no lo tengo. Suele suceder así. Y yo no desarrollo tolerancia a la frustración porque lo tengo todo. No, no aprendo a valorar los objetos, las posesiones materiales. Entonces, se genera un miedo, por ejemplo, a no contar con recursos. Y entonces mi estrategia psicológica de defensa es, por ejemplo, acumulación compulsiva o destrucción de bienes, o puede ser la pereza. Entonces, no siento el apoyo, hay una falta de apoyo, no me siento motivado para hacer nada. Y podemos encontrar, por ejemplo, un niño que se niega a poner atención, se niega a hacer las tareas, está... puede ser que sea como una flojera nada más o como un cansancio excesivo, pero psicológicamente lo que le está sucediendo es que se está proyectando esa falta de apoyo que está viviendo. El reconocimiento es muy importante. Cuando no tenemos el reconocimiento en la medida adecuada, hay una descalificación. Si hay una carencia, cuando el niño no escucha palabras de aliento o cuando es deliberadamente descalificado, por ejemplo, eres tonto, tu opinión no cuenta, ay, cállate, los niños no opinan. Tantas frases que inconscientemente podemos decirle a los niños y se genera esta descalificación. O a través del exceso, donde todo se lo aplaudimos, todo se lo celebramos y cada parpadeo, cada paso, todo, absolutamente todo. Entonces llega el punto donde el niño dice, ay, esta no me la creo. No puede ser que aquí en mi casa me aplauden todo y salgo a la calle y no me lo aplauden. Alguien me está mintiendo. Y en automático se desvaloriza, se siente descalificado porque asume que sus padres le están mintiendo por este exceso y termina por no creerles ya ninguna palabra de aliento. Aquí se puede generar, por ejemplo, el miedo a no ser suficiente. Y las estrategias psicológicas de defensa pueden ser la autoexigencia. No me siento suficiente, por lo tanto me exijo ser perfecto en todo lo que hago. Puede ser la envidia, porque los demás sí y yo no, a él sí le aplauden, él sí ganó y yo no. La anorexia es, por ejemplo, en adolescentes o en adultos, un resultado muchas veces de esta falta de reconocimiento, donde necesito ser perfecta, incluso estéticamente, y empiezo a distorsionar esa idea porque mi idea de mí está distorsionada. Pueden ser inseguridades disfrazadas, incapacidad de toma de decisiones, tendencia a mentir, por ejemplo. También está el conocimiento. El conocimiento entendido como todos esos datos que necesitamos para sobrevivir. Todo lo que aprendemos. Por ejemplo, todo lo que aprendo en la escuela, todo lo que mis papás me enseñan. Cuando hay una carencia, hay ignorancia. Entonces, puede ser incluso que yo haya aprendido cosas que son falsas. Por ejemplo, mis papás me dicen, si te portas mal, viene en la noche el fantasma y te jala los pies. Y puede haber niños que lo crean y que realmente lo crean porque se los dijeron sus papás o sus cuidadores, que son las personas a las que más respetan y a las que más le creen. Entonces lo asumen como una verdad. Y con el tiempo se dan cuenta que no era así. Entonces, esa decepción de darse cuenta que mis papás me mienten, hacen que yo sienta que en realidad no sé nada, que todo lo que sé es mentira. Esa ignorancia puede provocarme un miedo a ser exhibido. Entonces,
¿Yo cómo reacciono? Puede ser con ira. Entonces, algo me preguntan y yo exploto en ira. Obviamente ya no me van a hacer más preguntas. Obviamente van a preferir ni siquiera hablar conmigo, porque no, ¿qué tal si se enoja? O la arrogancia, entonces yo sé mucho, yo sé de todo y hablo de una manera aparentemente tan segura que me creen cualquier argumento que doy, incluso si es falso. Doctora, Puede ser el desprecio, entonces empiezo a descalificar gente porque siento que nadie está a mi altura, pero en realidad es una inseguridad disfrazada también. O la doctora, rigidez mental. Entonces ya no acepto ideas nuevas, ya no me abro a nuevos hábitos o a nuevas creencias, porque yo puse esa barrera para evitar que este miedo mío se siga alimentando. Después está la comprensión. Todos necesitamos ser comprendidos, sobre todo cuando somos niños. Si nadie nos comprende, no aprendemos a comprendernos, no aprendemos a identificar nuestras emociones y si no las identifico no las puedo trabajar. Entonces termino o reprimiéndolas o ignorándolas y pues a largo plazo el resultado es negativo. Aquí se puede sentir el niño ignorado. Entonces, esa falta de comprensión es cuando el niño escucha frases como, ay, ¿por qué lloras? No es para tanto. O, ay, pues nada más se enojó tu amigo, eso no es importante. Entonces se va descalificando su vida y las cosas que para él importan, simplemente porque para el adulto no era tan importante. Pero el que lo está viviendo por primera vez es el niño. Entonces, aunque a nosotros nos parezca una decepción chiquita, para él es la mayor decepción o la mayor traición que ha vivido en su vida. Y no lo comprendemos. Entonces se genera el miedo a expresar emociones, porque cada vez que el niño expresa sus emociones se siente juzgado, criticado, calificado, descalificado. ¿Qué sucede? Que genera agresión o autoagresión. Entonces tenemos a estos niños que explotan en ira y pueden terminar incluso golpeando a compañeritos, o la autoagresión, donde el niño o el adolescente se empieza a lesionar a sí mismo porque no logra comprender lo que siente y cómo lo siente. En este punto es donde se generan todas las barreras de comunicación. También está la inspiración. Bueno, la inspiración es una necesidad muy importante y necesitamos a quien admirar. Necesitamos a alguien que nos inspire. Alguien a quien yo pueda mirar y diga, así quiero ser. O esa característica de esa persona me gusta, la quiero adoptar para mí. Y se genera cuando no existe una aversión. Entonces, en lugar de decir, así quiero ser, termino diciendo, así no quiero ser. De esa manera no me gustaría, o esos hábitos no los quiero adoptar. Dice que quiero ponerle habilitar a tu arribita. ¿Aquí? Pues no sé qué, que no se está viendo. Pero bueno, tú síguele. Ok. Bueno, no sé qué pasó con las diapositivas, pero si no, de cualquier manera yo se las voy a pasar a Daniel y ya entonces él podrá compartírselas. A ver, vamos a ver si... La parte de arriba, doctora, en el menú superior, ahí tiene que habilitarlo. Sí, pero bueno, a ver, seguimos. No, este no es. Ok, a ver. Bueno, estamos con la inspiración. Entonces, si no me siento inspirado, siento aversión y tengo miedo a adoptar conductas porque ya no sé si eso que yo, por lo que yo sentía aversión, va a ser tan fácil de evitar. Puede ser que yo en algún momento de mi vida lo juzgue y lo critique y de repente me vea en esa misma situación. O que definitivamente me vuelva rígida y diga, no,
eso no lo voy a aceptar nunca en mi vida. Por ejemplo, el hijo de un papá alcohólico, de un papá golpeador, de un papá que miente o de un papá que humilla. Puede ser que diga, eso nunca. Y entonces empiezo a cerrarme y a negarme a adoptar conductas o hábitos y me voy cerrando, 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 hasta que empiezo también a evitar adoptar ciertas conductas que pudieran ser benéficas. Cuando la inspiración no es suficiente, algunas de las estrategias psicológicas de defensa que se pueden generar son, por ejemplo, el rechazo o el apego a las actitudes, a los hábitos o los valores. Entonces puede ser que yo diga, no, esta actitud, este hábito es el bueno, es al que yo me voy a apegar. Y a lo mejor era un hábito donde yo quise adoptar el código de los caballeros de hace, no sé, 100 años. Era bonito, era bueno, era útil en su época, pero a lo mejor ahorita ya no cuadra, ya no aplica. O yo digo, el alcohol censurado, ni siquiera en un chocolate envinado. Y nunca me permito probar el alcohol, ya no por convicción, sino porque se vuelve una costumbre arraigada y no es útil. Sin embargo, está ahí conmigo. Al final tenemos el placer, no porque esté al final es el menos importante, todos tienen la misma importancia. El placer es una necesidad fundamental también. Cuando hay una carencia o un exceso de placer, se convierte en dolor y o en culpa. Generalmente la culpa está presente en esta parte. Y cuando existe esta carencia o este exceso, empiezo a tener miedo a sentir, no me lo permito. Cuando yo tengo culpa no puedo disfrutar. Un niño que se siente culpable no disfruta sus alimentos, no disfruta, por ejemplo, a la hora de bañarse, no disfruta el agua caliente, no disfruta igual sus juegos, no disfruta hacer la tarea, no disfruta ir a la escuela. Cuando un niño siente culpa, pierde la capacidad de disfrutar y se genera este miedo a sentir pero no de emoción, sino de sensación. Entonces, conforme el niño va creciendo, esto se va a extender al ámbito sexual también durante la adolescencia. Entonces, empieza a generar estrategias psicológicas de defensa con conductas compulsivas. Es cuando los adolescentes caen, por ejemplo, en adicciones, en ingerir o utilizar sustancias que sirven como paliativo de alguna manera para todas estas carencias y todos estos excesos. Es una cadenita que se va formando, es un rompecabezas que se empieza a armar el día que el niño nace, cuando nacen estas necesidades. Antes de que el niño nazca, se encuentra en su principio del placer, en el vientre de su mamá, donde no tiene necesidades. No siente hambre, no siente frío, no se siente solo, porque todo el tiempo está el latido del corazón, están los nutrientes llegando, la mamá regula la temperatura, no necesita pedir nada porque no tiene necesidades. Pero en el momento en el que nace, empieza a tener estas necesidades y además se enfrenta con la situación de que no es capaz de comunicarse. Entonces, lo único que el bebé sabe hacer es llorar. Y lo único que la mamá puede hacer es intentar cubrir estas necesidades. Pero como la mamá nunca exploró las suyas propias, asume que lo que su bebé va a necesitar es lo mismo que ella necesita. Por ejemplo, si la mamá siente frío, abriga al bebé, cuando puede ser que el bebé no necesitaba ser abrigado. Pasa lo mismo con cada una de estas necesidades emocionales. La mamá le da al bebé el afecto que ella necesita, no el que el bebé necesita. Le da el reconocimiento que ella necesita, no el que el bebé necesita. O ya ni siquiera va a este nivel simple, sino que ella educa al bebé a través de sus propias estrategias psicológicas de defensa y termina agrediéndolo, termina teniendo tal vez explosiones de ira o termina rechazándolo, termina contagiándolo tal vez con sus conductas compulsivas. Se pierde la idea de la maternidad o de la guía o de la enseñanza a través del cariño y del amor
porque si no se han sanado las necesidades propias, difícilmente se puede guiar a otro niño o a otro ser humano a que pueda sanar o pueda superar estas necesidades. ¿Cuál es el tema aquí? Que un niño no es capaz de proveerse a sí mismo estas necesidades. Mientras menos edad tiene, más incapaz es de proveérselas por su propia mano. Es por eso que, pasando la adolescencia, este adulto joven debería hacerse cargo de sus propias necesidades emocionales, debería ser autónomo e independiente y proveerse el afecto, el apoyo, el reconocimiento, el placer, etcétera, que necesita. Un adulto que ha superado y ha trascendido estas necesidades es perfectamente capaz de guiar a un niño. La realidad es que nos enfrentamos con niños que están siendo criados y guiados por personas que no han sanado sus propias necesidades emocionales. Y caemos en la situación de los abusos de todos los tipos que podamos imaginarnos y a todos los niveles. Lo que se busca es, por ejemplo, con esta información, contrarrestar esta situación. Buscamos que cada vez haya menos abuso, que cada vez haya más información, que cada vez haya más personas interesadas en una buena crianza y una buena educación, haciendo equipo entre papás y maestros, entre cuidadores que pueden ser papás, abuelos, tíos, no lo sé, psicólogos, maestros, cualquier persona que esté en este camino y con esta ideología de criar, cuidar y educar dentro del desarrollo de la conciencia. Ahora, ya les platiqué la parte fea, la parte difícil, la parte dramática, pero hay una ruta de salida. Podemos, a través de esta información, ayudar, poner nuestro granito de arena para que cada vez haya menos abuso. Y esta ruta de salida va en dos partes. En parte es en casa y en parte es en la escuela. Desde casa, los cuidadores deben esforzarse por ser fuente de cada una de estas 7 necesidades del infante en la medida adecuada. Para esto hace falta mucha observación. Observar al niño, observar a mi hijo, mientras más pequeño es, más observación se requiere. Y que yo pueda identificar qué nivel o qué cantidad de cada una de estas necesidades mi hijo necesita. También los cuidadores deben analizar en sí mismos cada una de estas necesidades para trabajarlas y identificar sus propias estrategias psicológicas de defensa y poco a poco poder írselas quitando y tener una manera mucho más consciente de actuar y de educar. Y en caso de ser necesario, obviamente, buscar ayuda profesional, tanto para los cuidadores como para los niños. Porque pues no sabemos, no nacemos sabiéndolo todo. A veces necesitamos ese tipo de ayuda. Y finalmente, del otro lado, en la escuela, de manera paralela, por ejemplo, capacitar a los docentes con respecto a la identificación de sus necesidades, capacitar a los docentes con respecto a cómo identificar en los niños estas necesidades. Un miembro del personal docente que identificó esas necesidades en sí mismo y que aprendió a identificarlas en los niños, tiene una manera muy clara de poder saber qué le pasa a cada niño. Y que los docentes puedan enseñar a los niños a identificar sus propias necesidades, que desde chiquitos los vayan enseñando a identificar qué es lo que necesitan. Y irlos encaminando, irlos guiando hacia la independencia y la autonomía para la resolución de cada una. Es un proceso psicológico que el niño tiene que cruzar hasta llegar a la adolescencia. Se llama adolescencia porque precisamente adolece, le duele. ¿Qué le duelen? Estas necesidades no cubiertas. Si el infante tiene una guía adecuada, en la adolescencia tiene todas las herramientas suficientes para curar cada una de estas heridas provocadas por carencia o exceso y se convierte en un adulto joven emocionalmente estable, independiente, autónomo y pleno. Pues esta es la perspectiva de la semiología. No sé si tengas algo que agregar.
Claro, bueno, pues bien, ya vimos la parte de la semiología en cuanto a al tratamiento y a la salida que podríamos tener, pero también, pues, obviamente la condición psicológica que adquiere el infante al ser abusado, pues obviamente encaminado al momento en que sucede, pues en el área de la amígdala se encuentra ahí como o se activa como un foquito que se mantiene y se queda ahí se queda encendido. ¿Por qué? Porque es el que le va a mandar el mensaje de alerta de que está en peligro. Y en ese momento, el niño cuando es abusado se queda en ese espacio y es donde psicológicamente es el niño donde se encuentra enfrascado en la situación. Y recordemos que cuando un niño o un infante es abusado, pues es normalmente por otro abusador, ¿no? El abusador fue también abusado y que no fue tratado y este patrón se repite. Normalmente la persona puede ser, no solamente el abusador tiene que ser un adulto, puede ser un adolescente, puede ser otro niño que ha sido abusado y que experimenta o que por su enojo lo repite, lo hace, porque no le fue agradable, pero se tiene que, como de esa manera de desquitar con alguien más, ¿no? Es un trastorno que obviamente se encuentra, pues de un estrés postraumático que presenta el individuo y bueno, esto viene a recaer mucho más en las cuestiones que ya nos mencionaba la semióloga, de cómo va a ser su actitud, de cómo es que va a hacer su vida, de cómo se va a comportar y que, bueno, aquí los síntomas que más tenemos que ver en cuanto a la observación, pues es ver si tiene depresión. 2 semanas vemos su comportamiento de aislamiento, es porque no está nada las cosas bien. O si tiene ataques de pánico, pues ver de dónde lo vamos a asociar, por qué está teniendo ese pánico, pánico a quién, pánico a qué, es otro foco rojo donde podemos detectar en el infante que algo no está bien. Así, el trastorno disuasivo, pues es disolver esto, ¿no? Ver cómo el infante ante el ser emocionalmente, pues, atacado, no solo en lo físico, sino también en la emoción donde se le queda ahí resguardado, empieza a tener como atrapada esa personalidad y puede que se quede en esa personalidad porque no quiere salir de su mundo, porque no quiere enfrentarse por la misma necesidad de que tuvo de enfrentarse, de defenderse y bueno, al tener la oportunidad de hacerlo, no lo hizo en el momento, entonces esto para poder escapar de ese miedo se puede quedar también ahí atrapado y en ese instante es donde empieza también a tener pues ciertos comportamientos que el niño va a mostrar y que es como nos tenemos que dar cuenta. Como bien decía, puede ser desde la casa, que son los papás, que los cuidadores, en su caso los abuelos, los tíos, o si tienen alguna persona de confianza con quien los dejan, en la escuela. Nosotros como pedagogos tenemos que resolver y ver y conocer a nuestros alumnos y ver que hay cosas que no son cotidianas en ellos, que no es algo que al niño se le esté presentando de una manera eventual, sino que ya cierto tiempo lo viene presentando y entonces ahí está el foco rojo. Hay que ver también, pues obviamente que las consecuencias de un abuso, pues llámese cualquiera, pues vamos a ver cómo es que vienen a hacer un trastorno, pero también viene a provocar situaciones pues para la edad adulta, ¿no? Y pues más a la inmediata que es la adolescencia. Y bueno, pues puede ser que presente pues una manera bipolar de actuar,
una manera esquizofrenia, porque no está aceptando y no está tolerando ninguna circunstancia por el dolor y por el miedo y por lo que haya vivido en el momento. Entonces, bien, estos signos, pues bueno, vamos a hacer caso de ellos, ver que los papás pues tengan un poco de más información, ver cómo desde la prevención en casa se puede dar, porque podemos tener signos que los niños nos den, nosotros mismos como papás, el asumir que traemos nuestra propia historia, que traemos nuestras propias carencias y que desde ahí empecemos a manejar el cómo sanarlas, el cómo irlas cubriendo, y que todas esas situaciones que nosotros como adultos ya traemos, pues las empecemos a disolver de manera que no estemos reflejándolo también en los niños. Vemos aquí unas preguntas. Sí, justamente, doctora, Sí. voy a pasar a leerla. Vamos, Daniel. ¿Nos ibas a decir algo? Sí, ¿me escucha? No, pero sí se escucha. ¿Escucha? No te escuchamos. A ver. O sea, Ahí se ve que sí. Dice una pregunta, ¿puede darse la situación de que el niño se exija a sí mismo a sacar calificaciones altas solo para sentirse estima de sí mismo, producto del abuso emocional? Aparte, el abuso emocional en niños produce en años posteriores la dificultad de poder relacionarse socialmente con sus padres. ¿Qué recomendaciones, aparte de la terapia, se les podría dar para poder superar esas cicatrices? Gracias. Sí, por supuesto que el autoexigirse es una manera de que el niño puede sacar esa emoción atrapada, y que también esas emociones son somatizadas en el cuerpo y puede presentar pues hasta enfermedades. Pero emocionalmente hay que tratarlo, hay que acompañarlo, hay que darle el seguimiento para que esto pueda él sacar, y que de alguna manera en la edad adulta obviamente no presente esa parte de las relaciones interpersonales fuera de, y que el infante se sienta valorado, se sienta con seguridad, pero sobre todo que se sienta confiado en sí mismo. Al infante que ya ha sido abusado de manera emocional, física o de una manera sexual, hay que enseñarle cómo ahora puede seguir su vida, y que esa parte de esa experiencia que no fue grata, porque pues no es grato que le hagan una situación de estas, pues él la pueda afrontar y pueda enfrentar cualquier situación que se le venga en el camino. Desde el lado de la semiología. Pues sí, obviamente. El niño cuando los papás le dicen, por ejemplo, es tu obligación. No, tú sí nos escuchas, Daniel, nosotros no te alcanzamos a escuchar. Pero bueno, cuando el niño recibe o escucha frases como es tu única obligación, lo único que tienes que hacer es sacar buenas calificaciones, incluso si no sacas buena calificación ya no te voy a querer, se esfuerzan sobremanera, incluso por encima de sus necesidades o de sus anhelos para sacar sus... Ah, ok, sí, ahorita lo volvemos a intentar. Entonces, cuando el niño saca una mala calificación, no siente que es tonto o que no sabe o que no fue suficientemente capaz. Lo que el niño siente es que está perdiendo el amor de sus papás. Y lo más valioso que tiene un niño es el amor de sus papás, porque es su base segura, es su manera de ir creando su autoconcepto, es su manera de ser, de ser en el sentido de construirse y de crearse.
Entonces, al perder el cariño o el amor de sus papás, de alguna manera se está perdiendo a sí mismo. Entonces, por eso sí, es muy común y es muy lógico que el niño lo haga, no por gusto, no por convicción, no porque lo disfruta, sino simplemente porque está buscando cumplir esa expectativa que pues significa para él el cariño de sus papás, y perderlo es perderlo todo. En la paternidad efectiva, obviamente, se trata también esta parte donde no solo el niño o el infante que es abusado de una manera vista así directamente, también nosotros como papás abusamos de los niños con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras formas de tratarlos, y más si tenemos 2, 3 niños y que a veces sí tenemos diferencias o que hacemos diferencias entre uno y otro. Esa también es una forma de abusar del niño, ¿no? De ver cómo no estamos llenando expectativas de ellos, y que queremos que ellos llenen nuestras expectativas. Esas expectativas de lo que no fui y que quiero que mi hijo sea son nuestras ideas que están limitando también al niño. Eso también es abusar del niño, porque empieza a crearse pensamientos que no son de él, que son de mi mamá, que son de mi papá, que son de mi primo, de mi hermano, y no está fomentando sus propias ideas, sino que está intentando con esto llenar el poder ser visto, el poder ser pues valorado, y que lo que haga está bien porque está buscando la aprobación de los papás. Entonces también como papás tenemos que poner ese foco de alerta donde podemos determinar que lo que yo fui o lo que no fui no pretenda que mi hijo lo sea. Bueno, agradecemos. No sé si allí me están escuchando, doctoras. Sí, Ya, perfecto. Sí, porque ya por fin. he estado toda la noche haciendo señales hasta de humo, pero bueno, la tecnología es así a veces. Sí. Así es, está saturado todo. Muchas gracias de verdad por la ponencia que han dado el día de hoy. Yo creo que han despejado bastantes dudas. Solamente una última pregunta que le han hecho a inbox de Facebook. Ok. Les voy a repetir la pregunta y dicen lo Sí. siguiente. A ver, un momento. Dicen lo siguiente. ¿Usted considera que este encierro, esta cuarentena, contribuye al aumento en las cifras de abuso infantil? Absolutamente, claro que sí, porque el aislamiento social no afecta únicamente a los niños, afecta a los adultos y afecta sus necesidades emocionales, desde esas carencias o esos excesos que pudieran traer reprimidos o arrastrando, pero que sin el aislamiento social de alguna manera eran un poco más llevaderos porque tenían libre acceso a todas esas conductas compulsivas que normalmente se utilizan para estar durmiendo ese dolor que se siente. Entonces, un papá que se siente expuesto a sí mismo en este aislamiento social se vuelve más agresivo, más intolerante, con más ira, con más tristeza, con más frustración. Se exponencian esas carencias o esos excesos que generan emociones negativas. Y normalmente con quienes se desquitan es con quien tienen más cerca, y dentro de este aislamiento social, pues los más vulnerables son los niños. Están mucho más expuestos a todos los tipos de violencia emocional, física, sexual, económica, en todos los sentidos. Definitivamente sí. ¿Listo? Doctora, ¿usted, doctora Alicia? Sí, estoy completamente de acuerdo con la doctora Yolanda. Es efectivamente el encierro ya como tal está provocando una situación de un ámbito que no estamos acostumbrados. Entonces, bien, la forma en que el niño se siente atrapado ya es un abuso, ¿no? El que que lo tienen aislado y que lo tienen con un constante no a ciertas circunstancias, ¿no? Al no puedes salir, al no puedes salir si no te pones tu cubreboca, o las circunstancias en las que se esté viviendo, sí, en el ámbito de
de la familia están pasando también por la enfermedad y que también eso provoca el abuso en cuanto al no ser visto, en cuanto al no ser valorado, en cuanto a no ser atendido, porque también eso puede suceder, que pueden estar en casa, están todos juntos, pero pueden estar con un rechazo, con una desatención, y eso pues también provoca en los infantes un desequilibrio emocional. Bueno, agradecemos a las doctoras Alicia Carmona y a la doctora Yolanda Cuellar por haber respondido estas preguntas que se les ha planteado y sobre todo por esta ponencia tan excelente que ha sido disertada esta noche. No sé si, estimadas doctoras, tuvieran unas últimas palabras como para cerrar esta jornada. Pues desde el punto de vista de la semiología, en un resumen muy amplio y muy general, que lo mejor para curar todas estas cicatrices, para evitar todos estos abusos, es el amor. Educar con amor, criar con amor, afrontar todas estas necesidades con amor de manera personal. Entonces, si yo me amo, yo puedo ir curando cada una de estas heridas. Y si yo tengo amor para mí, entonces voy a tener amor para mis niños, para criarlos, para guiarlos. Es un trabajo personal, interno, muy íntimo, que ojalá y todos se atrevan a hacer, a enfrentar. Puede ser doloroso, pero es muy necesario y la recompensa pues no tiene precio. Esta sensación de plenitud, de bienestar, después de haberme conocido y haber encontrado la manera de satisfacer mis necesidades emocionales, no tiene precio y me beneficia a mí y beneficia a todos los que me rodean, incluyendo a mis hijos, a mis niños, que de alguna manera pues es lo más importante que tenemos. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros niños es criarlos con amor. Justamente, doctora, no sé, doctora Alicia, sus palabras justamente solamente para hacer un comentario. Le Sí, escuchamos. gracias. Sí, pues bien, en este instante, pues el tesoro más preciado son los niños para mi bien, y para cerrar esto yo concluyo con que si bien estamos pasando por situación difícil en el mundo, no es una situación personal, no es una situación nada más en mí, hay que ver también desde ese punto de vista qué es lo que me está dejando esta situación. Desde el encierro, no verlo como tal, sino ver la oportunidad de que puedo estar más cerca, de que puedo vigilar a mis hijos, a los infantes, desde que estar en este encierro puedo tener la oportunidad de convivir, de crear, de transformar, de reinventarse, y que esta oportunidad pues obviamente la tomemos para nuestro más elevado bien de todos los que estamos como familia, pero también cuidando no solo a nuestros infantes, sino a todos en general. Justamente estaba escuchando las respuestas que daban las doctoras en este último comentario, y hay algo que me llamó la atención. Siempre se nos ha dicho que la mejor herencia que uno puede dejarle a los hijos es la educación, pero las doctoras acaban de decir algo que me parece bastante sabio, ¿no? En realidad no necesariamente la educación, más importante que eso es el tema del trato. ¿Qué experiencia o qué recuerdos en cuanto al trato de padre o de madre a hijo se le dejan a ellos? Porque pueden estar en un muy buen colegio, muy buena universidad, pero si en su casa prácticamente es maltrato todo el tiempo, entonces de nada vale el tema cognitivo si es que no está equilibrado con el tema emocional. Muy Así importante. es, de hecho, pues para mí debería de ser un tema de materia de escuela, el tener la parte emocional y de verdad enseñarles a los infantes desde pequeños ese cuidado, ese autocuidado,
el autoestima que se dice es precisamente eso, el autocuidado, el autoamarme, el autocuidarme de tal manera que yo pueda después eso, pues, dárselo a los demás. Entonces, bueno, la parte emocional es un tema también muy, muy largo, muy extenso, pero el tratarlo y el tratar la emoción para mí es el punto básico para poder atender esas carencias, esas heridas y sobre todo esa historia que traemos. Sí, pues todos traemos una historia desde la infancia, ¿no? Y bueno, una vez más, doctoras, muchas gracias. Hemos tenido el honor esta noche de tener a las doctoras Alicia Carmona y Yolanda Cuellar en esta sala de Zoom. A ustedes que nos están viendo a través de Facebook, hemos tenido este honor de poder aprender bastante sobre este tema del abuso infantil, justamente en este tema de crisis por la pandemia, en que las cifras de abuso infantil se han disparado, ¿no? No es un problema exclusivo de México, sino también pasa en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en el país donde usted nos esté viendo. Bueno, doctoras, muchas gracias, Dios les bendiga y esperamos tenerlas para próximas oportunidades. Aprendemos Claro mucho que de sí. ustedes. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Igualmente.